Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a la emisión 1362 de Jornada Extra. Esta noche tenemos el privilegio de la compañía de la profesora Ibelice Prat Ramírez, de todos. Dicen que de Pérez, pero es de todos. Una maestra de 60 y tantos años, más de 6 décadas y casi tanto en la política. Y tiene una gran experiencia y un testimonio de vida ejemplar. Tendremos 2 reportajes, uno de ellos sobre las mujeres que cambian al mundo. La ganadora del primer lugar es la promotora, Zeneida Pérez, promotora de un proyecto de cultivo de café en las montañas, en San José de las Matas, que involucra 26 comunidades. Zeneida del Carmen Pérez. Y al final un reporte del segundo de Carlos Francisco Elías sobre Puerto Rico. Muchísimas gracias por la compañía de esta noche. La aprobación de la ley de partidos y la recomposición del secretariado del Partido de la Liberación Dominicana situó al presidente Danilo Medina como el hombre fuerte del PLD en términos absolutos. Los 2 nuevos secretarios de organización y de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, la señora Miriam Cabral y el arquitecto Eduardo Selman, se consideran cercanos y sustituyen a 2 colaboradores de Leonel Fernández. Bueno, el presidente Medina recibió un aliento con la aprobación finalmente de su proyecto para poder establecer las primarias abiertas en el Partido de la Liberación Dominicana después de una serie de infortunios. Había fracasado en 2 intentos anteriores, primero por imponérselo a todos los partidos, el padrón abierto, luego porque se consignara que era padrón abierto y padrón cerrado, y finalmente logró que le aprobaran que pudiera ser los organismos de cada partido los que decidan, cada organismo cúpula, en vez de los estatutos del partido, lo que no es institucionalizador. Pero bueno, eso fue la ley posible, le han llamado. En lo inmediato eso alentó el reeleccionismo, que se lanzó de lleno a la calle, esta vez en la inauguración del metro, pero también con declaraciones como la del ministro de Interior Fadul, que dijo que habría que modificar la Constitución. Ya antes, en el fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que para mitad del periodo del año próximo habría que revisar eso, y Lidio Cadet dijo que ante un enviado divino, un nuevo enviado de la divinidad, no habría más remedio que buscar la manera de que se quedara en el poder. Se alientan los reeleccionistas con ese triunfo que tuvo el presidente, que puede liquidar o reducir el poder de Leonel Fernández dentro de su propio partido. También se alentó el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que habló del tema, y desde la Dirección de Análisis de la Presidencia se ha situado el tema de la reelección como la campaña de esta semana para las llamadas bocinas del gobierno. Sin embargo, hay un elemento que también es novedad, es que aunque la ley aprobada dice la cúpula de los partidos, los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana establecen que entre Congreso y Congreso quien toma las decisiones del partido es el Comité Central, y que el Comité Político, donde Danilo Medina tiene una mayoría 24-10, es el Ejecutivo, no quien toma las decisiones. Bueno, es que en la ley se establece, lo mencionan por sus propios nombres, Comité Central, dice. Como dicen, Comité Ejecutivo refiriéndose al PRD, Dirección Ejecutiva refiriéndose al PRM. Pero sin embargo, por encima de ese aliento al reeleccionismo, que es la parte negativa que tiene lo que se ha aprobado, sí que se impuso en alguna medida la voluntad presidencial por encima de la democracia. La ley aprobada contiene algunos avances importantes, sobre todo en la regulación de las campañas internas de los partidos, de los precandidatos, los que buscan candidaturas, establece un límite de tiempo, algún límite a los candidatos, a los partidos, no tan claramente a los candidatos, pero sí a los partidos, y prohíbe la campaña en las calles, prohíbe las vallas, los afiches,
los cruzacalles, los disco light, prohíbe las marchas y caravanas. Tiene que ser en locales cerrados y dentro de un espacio de tiempo determinado de 3 meses aproximadamente las campañas. Esos son avances importantes. Igual eleva 40% el mínimo de la cuota femenina que se podría aplicar a la mujer y establece un 10% para jóvenes. Por otro lado, también establece un registro de militantes, el padrón, y dice que tienen que ser actualizados cada año ante la Junta Central Electoral y registrados en la Junta, lo cual es un desafío importante, porque el PLD, por ejemplo, si va a optar por... no, el PLD no, porque el PLD optaría, según lo que se cree, por el padrón abierto, el de la Junta. El PRM sí tiene un padrón que tendría que registrar en la Junta Central Electoral. También crea una unidad de seguimiento a las finanzas de los partidos y candidatos dependientes de la Junta Central Electoral y prohíbe en alguna medida la rentabilidad electoral, incluyendo de las inauguraciones, aunque no demasiado claro. Las sanciones son muy someras y por lo tanto no son disuasorias. De alguna manera los topes que puso de gasto también son muy elevados, ahí no funciona y hay algunas contradicciones y vaguedades en la ley, pero tiene muchas cosas positivas de las que había reclamado la sociedad y de las que había sido fruto de muchos consensos a lo largo de más de 20 años de discusión. La Junta Central Electoral dijo que de inmediato va a convocar a los partidos para establecer el reglamento de la manera en que se va a aplicar esa ley. Bueno, y se puso en vigencia, inauguró ya. Bueno, ya no se sabe, esta es la segunda inauguración que hace Danilo Medina de la línea 2 del metro, porque en mayo... Ahora se dijo la puesta en servicio. Sí, la puesta en servicio, pero es que en mayo del 2016, es decir, hace 27 meses, 2 años y 3 meses, el presidente Medina llevó a mucha gente de Tonto Útiles a pasear en ese metro, en esa línea del metro, que él manejó también. Y pasaron 27 meses para terminarla, porque no era prioridad para él. Él se dedicó a terminar, a hacer otra cosa. ¿Cómo que se llama eso? El funicular. El funicular de los 3 brazos, sí. Y Sabana Perdida. Y además de que Danilo recibió esa obra en su última etapa hace 6 años, se pasó 6 años para terminarlo, pero bueno, la inauguró. Y eso promete que va a multiplicar, tal vez por lo menos duplicará los usuarios del metro de Santo Domingo, que hasta ahora son solo 6%, pero al conectar con un barrio popular y al conectar de este a oeste con una línea de norte a sur, va a aumentar la frecuencia de los que pueden ser beneficiarios del metro de Santo Domingo. Y la deuda del Estado Dominicano fue establecida en más de 46.600 millones de dólares. En el encuentro de los medios Corripio, los economistas Apolinar Veloz, Pavel Isa y Ernesto Selman sumaron elementos más allá de la deuda del Banco Central de algunas instituciones públicas y la llamada deuda flotante para establecer que el nivel de endeudamiento del Estado Dominicano supera el 60% del Producto Interno Bruto. 61% ya. Y no es un estimado en el aire, un cuadro que elaboró Apolinar Veloz presenta renglón por renglón, por ejemplo, la deuda del sector eléctrico, que no se cuenta generalmente, la del Banco de Reserva, la del Banco Agrícola, la del Bandets, préstamos de las carreteras, fideicomiso, todo eso es lo que suma los 46.989 millones, casi 47.000 millones de dólares de deuda. Eso en términos de la población, considerando 10.5 millones de dominicanos y dominicanas, implica que cada uno debemos 4.475 dólares, que multiplicado por 50 quiere decir que el dominicano más pobre, cualquiera que nace hoy día, llega con una deuda bajo el brazo de 223.760 pesos. Y en el ambiente internacional, Ecuador está viviendo una crisis humanitaria provocada por la migración masiva de venezolanos. Más de 4.000 venezolanos entran cada día a Ecuador por distintos puntos de la frontera de ese país
que ha pedido asistencia al sistema de Naciones Unidas para garantizar un trato humanitario y correcto a los venezolanos que están saliendo de su país por problemas económicos. Bueno, no se nos puede olvidar que esta semana ya discurría el proceso judicial de Odebrecht. Sin pena ni gloria. Y en Venezuela, pues fue el espectáculo fue tremendo, dramático de la seguridad del presidente y del corredero militar cuando explotó un dron cerca de... No fue un atentado sobre el presidente, ni a unos metros del presidente. ¿En qué medida eso fue unos fuegos artificiales para producir el efecto de ridiculización que hubo? Porque lo hubo. Pero que fuera un atentado al presidente, bueno, no sé, como que eso no se ve muy claro. Lo que ha servido sí es para agudizar la represión, un capítulo más negativo para Venezuela en estos momentos. Zeneida Pérez vive en Sabaneta de San José de las Matas. Organizó a los hombres de esa comunidad para construir un puente que le permitiría tener acceso a las zonas más pobladas. Pero en lo adelante organizó también a las mujeres y con el auspicio del ILAT creó un programa de repoblación cafetera que hoy genera más de 30 millones de pesos a la comunidad. Ella ganó el primer premio en el concurso Mujeres que Premian el Mundo del Banco BH de León y esta es su historia. Yo nací aquí en Sabaneta. Llegué hasta 8º grado, siempre en la agricultura, ama de casa y últimamente he trabajado en los proyectos con la comunidad. Después fui elegida como cooperadora de salud. Hubo un tiempo que la comunidad se nos destruyó totalmente. Las personas comenzaron a irse de la comunidad y yo dije, bueno, la delincuencia va a crecer. Yo amo mi campo y mi comunidad y yo ve que todo se estaba acabando aquí. Tuvimos el primer problema que fue el ciclón Joe, que se llevó un puentecito que había sobre el río Bao. Quedamos incomunicados totalmente. Ahí había que pasar un puentecito de madera y era entre el agua que se pasaba. Entonces yo le dije, bueno, tenemos que unirnos y tenemos que salir a buscar quién nos haga este puente, donde sea, quien sea. Si es por los puentes, puede pasar un greda, pues lo que sea, pasa por ahí. Gracias a Dios y a Zeneida. El camino, ya ustedes vieron cómo es el camino. Antes había que ponerle cadena a los vehículos a la goma para poder subirse. En los primeros 2 tramos fue con el proyecto que nos hicieron el puente sobre el Arroyo Prieto, que fue de la institución del ILA también, o sea, por esa vía, porque fue un grupo de donantes. Entonces, ellos trajeron un furgón de ropa y zapatos usados para que nosotros lo vendiéramos a un bajo precio. Con ese dinero, hicimos 2 tramos que estaban difíciles. Hicimos esos 2 tramos de la carretera. Yo le dije a estos hombres, hay que cementar esto, aunque sean los tramos más difíciles. Entonces empezaron los problemas de café. Casi el 90% de café se acabó. Entonces ya no había económicamente cómo vivir en esta comunidad. Comencé aquí a organizar los hombres. Hicimos una pequeña organización. Se llamó Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso, que ellos no creían que se podía solucionar el problema otra vez de la comunidad. Empezaron a cortar los árboles. Ya las mujeres teníamos que ir al río a buscar agua y a lavar. Y el río está bastante lejos. Yo me sentaba enfrente de mi casa y yo lloraba mirando las lomas que se pelaron. Entonces organicé las mujeres. Vamos a buscar la forma de que se reforeste esto otra vez. Los técnicos de Codo Café en ese tiempo, que ahora es Indo Café, yo le dije a uno de ellos, vamos a buscar una solución a este problema porque aquí hay que reforestar. Ese técnico comenzó a traerme semillas de la nueva variedad de café. Y con las mujeres hacer el vivero. Vino un grupo de estudiantes y construyeron el invernadero. La emergencia de nosotras es el café. Hicimos el vivero de café dentro del invernadero. En 5 meses ya el café estaba de siembra. Unas 50.000 plántulas de café ya nosotras hemos reproducido. Me fui para Santiago buscando una mejor vida. Recibí una llamada de Zeneida. Ya estamos produciendo café. Unas 200 personas ya se han beneficiado directamente. Ya después que el café estaba en producción, fue una bendición de Dios. El café subió rápido, dio muy buen resultado. Bueno, la idea fue de Zeneida, cerrar lo que era el patio de la escuela. Yo le dije a las mujeres, bueno, este dinerito no nos lo vamos tampoco a distribuir cada una porque no vamos a hacer nada así.
vamos a resolver otro problema de la comunidad, que es un colmado. Porque había un solo colmado en la comunidad. La dueña se iba a Santiago, a veces se quedaba 3 días y no había quien vendiera la comida. Ella trabaja para los demás con una dedicación y una entrega increíble que realmente ayuda a crear ese liderazgo verdadero, que no es por poder, sino es por ayudar a los demás. Se benefician miles de personas. Gracias a la ayuda de Zeneida, las comunidades, más de 23 comunidades, hoy reciben a través de este proyecto más de 30 millones de pesos. Yo he llevado muchos pacientes a esa institución del ILAT cuando vienen los proyectos de diferentes comunidades. Sufría de una rodilla. Gracias a ella, las operaciones fueron excelentes. Ya mi rodilla está bien. En otra ocasión, también una hernia. Hicimos un pequeño fondo para una emergencia. Si una persona se enfermaba, dejamos un pequeño fondo que era para eso. Que gracias a Dios, que Dios quiso que Zeneida naciera y viviera aquí en Sabaneta, para que todos esos logros, todas esas necesidades hoy fueran suplidas. Y también le ayudamos a una señora a construir su casa. Era una señora madre de 5 niños, que el esposo la dejó abandonada con 5 niños. Con esto yo me he beneficiado, que con la matita que vendemos, con el dinerito que nos toca, uno algo hace. Zeneida nos está entrenando para que seamos como cocinera de los grupos que visitan para el Pico Duarte o como guía también. Yo creo que el éxito se debe a que las personas creyeron en la idea mía, porque yo siempre le decía, sí se puede. Y Belice Prat Ramírez, de Pérez y de todo el país, yo reclamo también una posesión, una pequeñita fracción de esa posesión, sí, porque fui su alumno en la secundaria. Y ella tiene como 67 años en el magisterio, sí, y 60 y pico también en la vida política, 61 por ahí en la vida política. Desde el año 62 está en la política activa, ¿verdad? Sí. Y ha sido un ejemplo, un legado para la sociedad dominicana. Qué bueno poder todavía conversar con doña Ibelice, que no niega los años que ya le empiezan a pesar un poco, pero sigue siendo una mujer de batalla. ¿Qué hace ahora Ibelice Prat Ramírez? Bueno, lo primero, no excusarme por mi ronquera, porque ya tú le explicaste. Sí. 67 años de aula y más de medio siglo en tribuna política tenían que cobrar un precio. Y la política ha sido una aula también para También usted. un aula, porque yo trato de hacer pedagogía política, yo digo siempre. Y ahora estoy haciendo pedagogía no solo política, sino ciudadana, porque estoy dirigiendo hace unos años el Instituto de Formación Política José Francisco Entonces Peña usted Gómez. Seguro que hoy estaba por allá por la Marcha Verde este domingo. La grabación la estamos haciendo el viernes de esta entrevista, pero ella estaba lista para ir. Y me asomo a la Marcha Verde. Ya yo no puedo caminar tantos kilómetros. No, eso no. Pero yo me asomo por las esquinas, me reconocen. La ventaja de haber sido maestra tantos años es que siempre alguien me reconoce en alguna parte. Pues, ¿cómo que alguien? Todo el mundo la reconoce. Y sobre todo, yo me he transformado en una buena comunicadora a nivel de Twitter y hago campaña todo el tiempo. Ah, sí, porque yo creo que usted es de las personas de la tercera edad que más... Ya tengo 9,000 seguidores. Estoy ahora también en un grupo que ha preparado una nueva directora de comunicaciones que tiene mi partido, que es Elizabeth Mateo. Le ha inspirado un aire juvenil y moderno realmente al partido que se llama Moderno. Y ahí he hecho siempre campaña por la Marcha Verde. Bueno, su partido, digamos que en esa materia ha logrado algunos avances, en una cierta renovación del presidente, la secretaria general, mire esa muchacha encargada de comunicaciones. Hay muchos diputados y diputadas jóvenes, sí, yo creo que sí que ha habido. Y los que se destacan más en la Cámara de Diputados son jóvenes. Sí, bueno, ahí está Faride, el caso. Gloria Reyes, Wellington Arnaud, que se ha transformado en el mejor diseccionador, permíteme de los presupuestos. De los presupuestos. Él, Arnaud es se ha especializado en eso. Sí. Y eso a mí me enorgullece, porque todos ellos, he mencionado a Faride, a Gloria, a Wellington, han pasado como alumnos, a pesar de que tenían ya maestrías, por el Instituto José Francisco Peña Gómez. Y ahí, tú me preguntabas qué yo hago ahora, pues yo he dado una especie de, he caminado una especie de círculo virtuoso,
para, a pesar de que milito y soy miembro de la dirección ejecutiva del PRM, paso más tiempo y lo hago con más gusto en el instituto, que es una ONG abierta, donde he aprendido de nuevo que no hay solo ovejas negras y ovejas blancas separadas en dos grey, sino que estamos muy mezclados, porque ahí he visto personas del PLD, muchachos jóvenes de la izquierda, muchos escépticos de la política, y entonces ahí formamos primero lo que yo llamo una conciencia crítica ciudadana, porque otra de mis hipótesis es que no se puede ser buen político si no se es primero buen ciudadano. Pero profesora, usted debe tener preocupación con una maestra forjadora de generaciones por la escasa participación que tienen los jóvenes hoy día en la actividad política y en la social, porque lo mismo en el sindical, en las ONG, en las organizaciones comunitarias, son las personas maduras las que están al frente. ¿Qué le está pasando a los jóvenes? Bueno, no era a todos los jóvenes, pero quiero decir, no tiene, porque decir que no hay jóvenes es un error también. Yo creo que hay una mezcla de culpabilidades o de responsabilidades. Primero, la política en los últimos años no ha sido muy atractiva. Tú no puedes hablar en teoría de la moral y de la ética cuando como ejemplo de organización y de manejo del Estado se da todo lo contrario a lo que es moral y ético. Entonces, el pragmatismo, el individualismo, que es característica del neoliberalismo, y aquí somos neoliberales hasta el techo, hace que los jóvenes, los que tendrían buenas intenciones, se desencantan tempranamente. Porque tú le hablas... Y además porque mucha gente de su generación no ha dado paso. Claro. Incluso persisten en ser candidatos, en buscar las mismas posiciones. Yo creo que yo tengo mejor acogida en mi partido y en el instituto, porque ellos dicen que yo los corrijo, dicen que yo he sido de las pocas adultas mayores, para no decir viejas, que he dado un paso atrás. Pero yo los corrijo. Digo, ustedes están equivocados. Yo no he dado un paso atrás. Yo he dado un paso a un lado para que ustedes se mantengan en el centro de la atención y del trabajo y del progreso en el partido y en la sociedad. Pero yo estoy al lado acompañándolos, pero en mi papel de asesora, que es el que me corresponde por mi edad y por los años que de una u otra forma he disfrutado de cargos públicos y de cargos dirigenciales. Entonces yo siempre le cito una frase que oí del Papa Francisco, que es una especie de máxima africana, que él oyó de un obispo africano. Los jóvenes caminan rápido, pero los viejos conocen el camino. Bueno, pero eso de los jóvenes hay que enfatizarlo porque hay que estimularlo. El país no tiene futuro si los jóvenes lo que están pensando es irse. Y en una proporción dicen las encuestas que al 60% se quieren ir. Y si a eso tú unes mi preocupación siempre de educadora y de persona y de política, que una cantidad de jóvenes en este país, estando ya en sexto curso de primaria, que ya son jovencitos, son adolescentes, hay poco lo que se puede remediar ya cuando un dominicano llega hasta el sexto curso, posiblemente repitiendo, y resulta que de 100 de esos estudiantes dominicanos, solo 12 entienden lo que leen. Si no se entiende, no se lee. Si no se lee, no se aprende. Entonces, ¿cómo pueden llegarle a esos muchachos y muchachas que no leen, que reciben el bombardeo de estos medios de comunicación, que perdóname porque tú eres un gran exponente de lo contrario de lo que yo voy a decir, pero que están vendidos por cobardía o por acomodamiento o por tráfico y negocios? Por lo que sea. También. Entonces, bombardeados por una propaganda política increíble. Yo he vivido y he viajado en otros países. ¿Cuándo tú has visto que un ministerio, voy a poner de ejemplo el de educación,
tenga que pagar anuncios pagados, valga la redundancia. Pero aquí muchas instituciones del Estado, el Ministerio de Industria y Comercio paga anuncios, ministro, el Banco Central paga anuncios. El Ministerio de la Presidencia paga anuncios por PIPA, por muchos montones de dinero. Pero si esos son servicios propios del ministerio. No, eso no, en la democracia eso no se da. Si tú no hicieras eso no tú no tendrías razón de ser. Profesora, esos jóvenes no estarán un poco también distraídos, absorbidos por las nuevas tecnologías, se la pasan mandando mensajitos y creyendo, porque la ilusión de irse ya es una gran ilusión, o es que el país, ¿usted cree que podrá volver, exportaremos otros 2 millones de dominicanos en los próximos 60 años, como pasó en los 60 años anteriores? Porque la frontera de la emigración parece que se van cerrando. Y mira, el tema de esa ida de jóvenes es muy complejo y habrá que algún día examinarlo en una mesa redonda, en un conversatorio, porque también hay el caso de que como aquí no tenemos un plan de nación definido, por tanto no tenemos una política educativa, políticas públicas definidas que salen del plan de nación. Entonces, por ejemplo, tú encuentras que seguimos con el ritornelo de que la educación es el motor esencial del desarrollo, no tienen que ir unidas. Entonces tú encuentras en una universidad que están dando clases y formando especialistas en temas como la robótica o otra serie de profesiones muy importantes, pero que al salir graduados no encuentran el nicho laboral. Sí, entonces se van. No, por supuesto. Entonces, que razones tienen. El problema es que son ellos los que pueden transformar esas rémoras que tiene la sociedad y sin ellos no la vamos a cambiar. Entonces, por eso yo, sin los jóvenes. En pequeño, porque esto es un pequeñísimo plan piloto, a veces me dicen, tú estás graduando solo 600 personas por año. Digo, peor sería que me quedara en mi casa y no ayudara a que esas 600 personas se integren a la sociedad y se integren a la política. Pero para que se integren, pero muchos, hubo un programa también, INTE, Participación Ciudadana, con financiamiento, que entrenó a varios miles de jóvenes. Nosotros, por ejemplo. Para la política, en cursos intensos de muchas horas. Los nuestros. Yo voy a decirte que todavía tengo en la lista de profesores, tanto del instituto como del partido, porque yo era secretaria de Educación del partido hasta ahora, que me sustituyó el compañero Rafael Santos, ahora en las últimas convenciones. Y entonces, esos jóvenes, de esos jóvenes que nosotros formamos en ese programa, hay 3 que forman parte de la lista de profesores del instituto, dan negociación de conflictos, sí. Dan el tema, los temas que son de ciudadanía. Bueno, profesora, pero donde sí ha habido avances es en la participación de la mujer. Por supuesto está lejos de tener la equidad, de alcanzarse la equidad de género, pero ahora en la ley de partido acabamos de llevar la cuota mínima a 40%, nos estamos aproximando al mínimo de la equidad. Usted también ha sido promotora de esa participación de la mujer en la sociedad. Debe sentir satisfacción por ese lado, ¿eh? Sí, lo que pasa con el tema de la ley es que tú me has conocido siempre optimista. Ahí ya yo me siento también un poco escéptica, porque creo que este es uno de los países, he oído por ahí, que tiene más leyes en América Latina. Sí, por supuesto, aquí eso no garantiza, que se vaya a cumplir eso no hay garantía. Yo te oí esta mañana hablando solo del costo que esa decisión que tomó ayer en pleno, alborozadamente se ha recibido por una unidad que yo tengo algunas reservas, porque la unidad de diferentes bancadas es a veces algo que puede cuestionarse, porque los partidos tienen que diferenciarse en una marca de fábrica, de una visión del mundo y de la vida y de las leyes. Pero aquí hicieron una transacción, ya está hecha, algunas sombras quedan y van a quedar en la medida en que el reeleccionismo pueda alentarse con que le concedieron al presidente lo que él quería, y sobre todo para imponerse dentro de su partido. Esa es la gran sombra de esa ley. El costo de esa ley es darle fuerza a las cúpulas dirigenciales por encima de los estatutos de los partidos. Yo celebro en esa ley que por primera vez se tomó en cuenta a la juventud. Yo recuerdo que... También le dan pero es muy...
Yo diría que es difícil que no haya un 10%. No había un 10% de jóvenes. Lo había, pero me da la ganariamente. Bueno, llegaban. pero sí, está bien que lo hayan ahora, consignado, mínimo. Con las mujeres, el problema es ahora si los partidos políticos que tienen que democratizarse también y aprender esa cultura de género que no tenemos en el interior de los partidos. Tú no sabes, Juan Bolívar, el trabajo que da para una mujer de cualquier partido, porque sí. que trepar hasta las alturas de la dirección interna, que creo que sea donde sea, también habrá que legislar sobre la participación de la mujer a lo interior del partido, porque si no participan dentro y no tienen dentro quienes la defiendan, quienes las presenten a las candidaturas, los hombres a veces siguen siendo machistas, aunque ahora no se atreven a decirlo. Bueno, pero usted fue presidenta de partido y muchas, sí, usted fue una mujer que alcanzó de las posiciones más elevadas en la sociedad, ministra, en fin. Usted a nivel personal no tiene razón para sentirse frustrada, no. Pero generacionalmente, la generación suya de los años 60 parece que es una generación que arrastra muchas frustraciones y penas. Sí, yo, por ejemplo, creo que en alguna forma, como maestros, como padres, como ciudadanos, nosotros tenemos que revisarnos, esa generación tiene que revisarse, porque en toda sociedad hay una inclinación a ser modélicos. Por más que uno escriba, por más que leyes que se aprueben en el Congreso, la juventud y los niños tienen esa tendencia a la imitación, a la emulación. Y si lo que ven que triunfa en este país desde hace tantos años es el afán de la riqueza, es premiar cualquier conducta dudosa, siempre que eso le traiga bienestar y público a una persona, los jóvenes tienden a creer que ese es el camino adecuado. Su balance personal como educadora, como ciudadana y como política, vamos a decir, por lo menos en dos niveles, la educadora y la política, no se pueden separar, pero tal vez usted tenga satisfacciones más grandes en una que en otra. Yo tengo una satisfacción. Si a mí me ponen a elegir qué es lo más importante que yo he hecho en mi vida, yo digo que el seguro médico para maestros. Ajá. Porque ser presidenta del partido era importante, pero como en mi casa me criaron diciéndome que yo no era diferente a los hombres, que tenía los mismos derechos, pues a mí me pareció natural, en cierto modo, que yo ganara, porque yo tenía los méritos de trabajo para hacerlo. Pero en cuanto a una acción que haya sido beneficiosa para muchos, y yo siempre pongo lo colectivo sobre lo individual, eso lo aprendí con don Juan y lo aprendí con Peña Gómez, que yo soy una mezcla rara de bochista y peñagomista. Uh-huh. Entonces, esa sensación de que yo he podido redimir a muchas maestras, de tener que hipotecar todo para poder tener una cesárea, esa sensación de que los niños de los maestros, aún con deficiencias en el servicio, pudieron tener a tiempo su atención en cuanto a alimentación, en cuanto a vacunas. En este país todavía no estaba Eso aprobada. Usted lo consiguió. Eso lo que yo conseguí. Cuando usted lo empezó a batallar como dirigente gremial. Como dirigente gremial, formaba parte del programa de la ADP, cuando la fundamos en 1970, entrando en el Teatro de Aguiluz, entre dos filas de fusiles no pedagógicos, para recordar a Nicolás Guillén. Entramos entre dos filas de fusiles con banderitas rojas. No nos iban a hacer nada, pero miedo nos dieron. Y fundamos eso, y teníamos ese programa. Cuando yo llegué al ministerio, que yo también he sido una mezcla rara de patrona y de explotada magisterial, pues yo quise hacerlo. Y tuve ya desde el ministerio se terminó de consagrar. Pero con el apoyo de la dirección de la ADP, en ese momento. Sí, pero ya venía la ADP luchando por eso. Hay que reivindicar en algún momento la ADP, que mucha gente ve algunos excesos y algunas tropiezos. Yo tengo muchísimas diferencias. Y algunas críticas, que todas las instituciones pueden ser objeto de críticas, pero alguna gente cree que los problemas de la educación son por la ADP. Eso era como lo que creían, que los problemas de la electricidad del país era por el sindicato de la corporación de electricidad. Sí, porque uno le robaba a la corporación. Sí.
Pero y mira, todos los que estábamos bien enterados sabíamos que no era el sindicato el culpable de esto. Pero ahora voy a decir, ahora qué bueno que esta oportunidad que tú me das. La ADP tiene todo el derecho y el deber de reclamar su participación prioritaria en el debate sobre los cambios que se van a hacer sobre la nueva ley de educación. No es posible que se sientan Monseñor Agripino y el ministro Navarro y decidan que tienen un acuerdo para modificar la ley. Y cuando ahora la ADP empieza a movilizar sus fuerzas, porque es un sindicato muy fuerte, el único sindicato de maestros en América Latina que no se ha dividido, y mira que ha habido esfuerzos para lograrlo, ¿eh? Sí. Entonces ahora, como una especie de concesión, dicen, vamos a sentarnos en la mesa del diálogo, dice el ministro, para debatir en qué forma tienen que participar. No, tienen que participar como los verdaderos protagonistas de la educación dominicana, porque la educación dominicana no va a cambiar con esos gruesos tomos que se cambian ahora casi demencialmente cada vez que llega un ministro. La educación dominicana se produce y se cambia en el aula. Bueno, no, pero esos son rezagos autoritarios, sí, de los que entienden que los gremios, llámese ADP, pero pasó lo mismo con el Colegio de Periodistas y ha pasado lo mismo con todas las instituciones. Se ha degradado el sindicalismo, no hay duda, sí, pero hay gente que ha conspirado para que se degrade. Sí, y eso es parte del neoliberalismo. O sea, el sindicalismo, tú ves esa revista de Nueva Sociedad que antes hablaban de los sindicatos y tú ves cómo van disminuyendo el tratamiento del tema porque cada vez hay menos sindicatos en el mundo. Y esos sindicatos no son creadores del estado de bienestar que surgió en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y del incremento de la lucha por la paz. Pero ahora vamos a tener un nuevo modelo, hay que buscar nuevos modelos. Lo único que no cambia es el cambio. La gente que cree que todo va a permanecer igual no entiende que eso es una ley que lo dice desde el Eclesiastés y sigue siendo válida. Entonces, ahora tenemos que buscar un nuevo modelo. Y yo creo que la Marcha Verde, con el impulso que le ha dado como a desperezar, vamos a decirlo así, una conciencia social que estaba abúlica, un poco impregnada de un sentimiento absurdo de gratitud porque reciben como dádiva lo que es un derecho, como bonogas. Bueno, etcétera, profesora, en la recta final de la vida, ¿cuáles serían así brevemente, qué 3 cosas le gustaría ver a usted en los años que le quedan, que espero que sean muchos, pero... Bueno, que no se siga usando el término como de crecimiento económico como sinónimo de desarrollo humano y sostenible. Que veamos, que leamos un poco todos esos documentos que a mí me llegan de la CEPAL y de Naciones Unidas. ¿Y todavía usted se pone a leer esos documentos? Yo los leo y he aprendido gracias a Mario Bay que me mande esos libros. Y he tenido una alegría tan grande cuando he leído uno que se llama Gobierno Abierto para Partido Abierto, que es técnica y filosóficamente hablando lo que era el gobierno compartido de Peña Gómez. Esa alianza entre la sociedad civil y el Estado para formular los planes de gobierno, para ejecutarlos, para fiscalizarlos. Qué bueno que se necesita en este país la fiscalización y se niega. Tú acabas de ver cómo Faride solicita un derecho y un deber que le asigna la Constitución a la Cámara y se le niega. Entonces, esa primera cosa yo quisiera ver. Bueno, pero usted dijo ahorita que usted era una mezcla extraña de peñagomista y bochista, pero yo no la veo extraña. Yo creo que son los 2 grandes líderes de la democracia post-Trujillo en la República Dominicana. Otros fueron gobernantes. Y se complementan. Pero esos fueron los 2 líderes, aunque entre los 2 nada más gobernaran 7 años el país. Así es. Un amigo mío del gobierno que una vez quería pagarme, no un sueldo, porque los jubilados no podemos ganar, pero creo que algo que se llama, no sé, cuando uno una asesoría, una consultoría. Y yo le dije, ay, no, es que yo tengo la costumbre de no aceptar dinero de los gobiernos que no son de mi partido. Pero usted debe tener una pensión como de 400, 500 mil pesos, como se dan ahora los ministros. Mira, yo a veces ni digo mi jubilación porque es tan chocante, pero claro, ellos justifican, los que gobiernan, el hecho de que en otros años yo me jubilé en el 86. Cuando yo salí del ministerio ya yo tenía 35 años en el magisterio.
En el magisterio. Me jubilé. Porque contrariamente a todo lo que se ha dicho sobre el gobierno de Salvador, yo te voy a hablar de 3 o 4 ministros que salimos con una mano adelante y otra atrás. Jesús de la Rosa, que tuvo que luchar para conseguir su cátedra de la universidad. Sí. El Luisito Checker, que se le habían enmohecido sus libros de su bufete de abogado. ¿Cómo se llamaba el ministro de Obras Públicas? Pedritín Delgado Malagón, que había abandonado sus muy buenas entradas como profesional que era. Y yo, que tuve que irme a trabajar a una imprenta sin aire acondicionado para dibujar, yo que no sé dibujar nada, dije unos animalitos para hacer dibujos. ¿Y es verdad que su pensión es de unos 50,000 pesos? 55,000 pesos. Caramba, con tantas pensiones de 300, 400, 500, hasta 800 y 900,000 pesos que hay ya en el Tengo Estado. que hacer la justicia de que me ofrecieron en algún momento aumentármela, pero intuita persona. Y yo sigo creyendo en lo colectivo. Si debía haber sido a todos los exministros que independientemente del partido pasamos por ahí y cumplíamos con los requisitos de jubilación en cuanto a tiempo y en cuanto a edad. Y entonces o eran todos o era nada. Y usted puso como condición que fueran todos. Como condición que fueran todos. Usted va a seguir tirando tiro hasta el último aliento. En la UAS de su época, de su plenitud en la UAS, se decía que en la lucha del pueblo nadie se cansa. Y dice, usted no tiene cansancio para nada, profesora. No, mi voz se ha cansado, pero mi cerebro no. Bueno. Y además, oí en estos días una frase preciosa de López Obrador que me ha revivido un poco la esperanza. Sí, Andrés Manuel López Obrador. Una frase, Mario me llamó para que la viera. Él dijo, se parece bastante a ti guardando las distancias. Él dijo, el que deja de luchar empieza a morir. Y cuando yo voy a algunos actos de homenaje que me están haciendo, creen que a lo mejor que me voy a morir pronto, la primera palabra que yo digo es, no vengo a despedirme si ustedes creen eso. Me voy a quedar por mucho tiempo. Bueno, que se quede por mucho tiempo más la profesora Idelice Prat Ramírez. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti por recordarme. En esta jornada extra, en este Domingo Verde. Muchísimas gracias. Domingo Verde, que debe haber, seguramente cuando se tomen esas vistas que empezaremos a pasar seguramente mañana, se verá realmente que este país ha despertado y que los que creían que la Marcha Verde estaba marchitándose, van a darse la tremenda sorpresa cuando vean esas vistas panorámicas. La condición de Estado colonial está causando estragos en la población de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal ha dejado en el abandono el sistema de educación y el sistema de salud y cualquier servicio público en favor de los ciudadanos. Con este trabajo de Carlos Francisco Elías despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. Está llegando el momento de la decisión suprema. Nuestra patria reverdece, de luz el alma se llena. Nuestro pueblo canta y baila al ritmo de bomba y plena. Desde los años 40, Puerto Rico ha sufrido la influencia de los independentistas y se ha visto asediado por una ola de fuertes demandas tradicionales de este sector que nunca tuvo que ver ni con el Partido de la Estadidad ni con el Partido Popular. La pregunta sería, frente a los acontecimientos nuevos, si el sector independentista va a avanzar para lograr sus objetivos en Puerto Rico. Hay un fuerte sentimiento en este sentido. Dos líderes robaban la atención nacional desde entonces, don Pedro Albizu Campos y don Luis Muñoz Marín. El primero, de recia oratoria, visión ideológica, concepto separatista de los Estados Unidos, y el segundo, con una visión social del desarrollo inmediato, planteando la alianza temporal con el poder norteamericano, con la ilusión, según sus ideas, de que la independencia, interpretando sus palabras, y citamos, estaba a la vuelta de la esquina. Puertorriqueños, voy a izar, cuando termine mis palabras, la bandera del pueblo de Puerto Rico.
Han pasado 66 años desde que don Luis Muñoz Marín proclamó el ELA, el Estado Libre Asociado, una fórmula conocida en la Constitución norteamericana como Commonwealth, una fórmula que todavía no ha podido definir con exactitud la identidad de puertorriqueños y puertorriqueñas. Se podría decir que todavía hay un estado de discusión jurídica sobre ese tema. El que nace en Puerto Rico no nace ciudadano de Estados Unidos constitucional. Repito la palabra, es bien importante la palabra constitucional. Ciudadano bajo la Constitución de Estados Unidos es el que nace en el territorio de Estados Unidos, y Puerto Rico no es territorio de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos, pero no es territorio de Estados Unidos. La actual crisis a propósito de la deuda o la quiebra del Estado puertorriqueño desencadenará un replanteamiento del estatus jurídico-político de Puerto Rico. La aparición de una Junta de Control Fiscal impuesta por el Congreso norteamericano supone contradicciones serias con el poder local constituido bajo el régimen de elecciones legítimas. La incertidumbre social del país, los debates públicos sobre la función de la llamada Junta de Control Fiscal, está generando un éxodo hacia el continente. La mayor migración, se debe recordar, que fue en 1940, luego en los años 80 y de nuevo en los años 90 del siglo XX. La polémica del presupuesto de la Nación de Puerto Rico enfrenta a la legislatura y a la Junta de Control Fiscal. Para la Junta, la inversión debe servir al agotado crecimiento de Puerto Rico. Una visión exterior, obviamente. La legislatura, en cambio, pretende un presupuesto social propio para la crisis y las situaciones internas delicadas. Se debe recordar que en estos 66 años de Estado Libre Asociado, dos partidos han sido los responsables de mantener este sistema. El Popular, de don Luis Muñoz Marín, y el Partido de la Estabilidad, aquel partido que fuera de don Luis Ferré. Los dos contribuyeron al estado de cosas que hoy vive Puerto Rico: politiquería, gasto excesivo y corrupción desmedida. Un sistema político que en cierta manera llegó a su fin. El huracán María terminó de ponerlo en evidencia. Los reclamos sociales siguen estampados en las paredes. Agudos graffiti muestran el descontento y una toma de conciencia inmediata. Hacia el futuro, puertorriqueños y puertorriqueñas andan en la búsqueda de un mejor destino. A decir verdad, Puerto Rico lo merece.